Hola amigos, bienvenidos. En este caso vamos a tratar a ver cómo podríamos haber hecho una entrada que nos habría dado unos 365 pips, 364 más o menos. Es algo muy sencillo, algo de teoría del trading que se aprende al principio del todo cuando estamos empezando. Entonces vamos a verlo muy rápido y muy sencillo, quiero que sea este vídeo. Estamos en el gráfico diario, vemos cómo ha habido aquí una gran caída, la tenemos aquí, toda esta gran caída, de cómo hemos medido antes unos 365 pips, y cómo podríamos haber trabajado, cómo podríamos haber operado esa caída. Bueno, lo primero, algo que me gusta ver a mí también, antes de analizar es ver el gráfico en modo línea, pero no lo veo en modo línea como tal, sino lo mantengo en velas y me dibujo las líneas de lo que viene a ser la última tendencia, ¿no? La tendencia que estamos estudiando actualmente. Vamos a dejarlo ahí porque aquí ya sería donde habríamos realizado la entrada, ¿de acuerdo? A ver, veamos. Vamos a dejarlo en negro. Vamos a dejarlo ahí gordo. Bien. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en esta tendencia? Bueno, como vemos es una tendencia totalmente bajista y tenemos varios puntos fuertes, por así decirlo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un mínimo importante que teníamos y como vemos es importante. Ahora después vamos a ver por qué es tan importante y además aquí tenemos otro por aquí. Vamos a quitar ya estas líneas. ¿Por qué esta línea, este recuadro amarillo es un mínimo, es un soporte de resistencia importante? Por esto, aquí vemos como el precio rebota, ¿de acuerdo? Vemos el rebote claro, y luego cuando lo rompe, lo hace con fuerza, ¿vale? Bueno, eso lo vemos y además también tenemos otra confirmación que tendríamos después, que sería este retest y toda esta caída. Pero bueno, vamos a suponer que esto todavía no sabíamos que había pasado. Solamente teníamos esto, ¿vale? Esta rotura con fuerza, este rebote, lo que nos hace indicar que es una zona importante, es una zona que vamos a estar pendiente a ella. Y este también, aquí también teníamos una zona importante, porque ha soportado el precio en dos ocasiones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esta zona es también muy importante. Entonces, ¿cómo podríamos haber visto aquí una entrada? Pues simplemente es algo básico de rotura de zonas, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una zona, el precio, como yo siempre trato de explicar en las clases, son zonas, ¿de acuerdo? Va dejando zonas y el precio va rebotando de una zona a otra. Cuando el precio consigue romper una zona, va a tratar de ir a la siguiente. Entonces, en este caso, el precio había hecho algo tal que así, nos había rebotado. Bueno, no tal que así, no, era más parecido a esto. Nos rompía con fuerza, pim, 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 pim. Y aquí, pim, era cuando se venía la caída, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo aquí. Entonces, simplemente el precio rompe esta zona, va a la siguiente. Luego todo este retroceso, vemos como no es un retroceso fuerte, no es tendencia, ¿vale? La tendencia está claro que es bajista, porque vemos cuando baja con mucha fuerza y cuando sube lo hace en forma de retroceso con muchos picos. Sin embargo, cuando cae con mucha fuerza. Por lo tanto, está claro que la tendencia es bajista. Entonces, esto es un retroceso, es un patrón claro de continuación, ¿de acuerdo? Patrón podría ser algo tal que así, ¿vale? Esto sería un patrón de continuación, también lo estudiamos en las clases. Entonces, conforme vemos que el precio nos rompe esta zona, es muy probable que cuando la reteste la zona, si nos deja un buen patrón, como vamos a ver que nos ha dejado, se caiga, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en la práctica. Entonces tenemos aquí nuestra zona que es rota aquí
y viene poco a poco a ser retesteada. También podríamos haber entrado aquí, en esta zona, también podríamos haber entrado en venta porque es la misma zona. De hecho la retestea y cae, deja una caída de unos 150 pips, una entrada también buenísima. Pero en este caso vamos a ver esta entrada, ¿vale? La última. Esta es una. Acordaros que siempre el precio va de zona a zona. Cuando el precio retestea una zona, intenta ir a la siguiente zona. Rompe la zona, rebota aquí, aquí también podríamos haber hecho una compra. ¿Por qué? Porque aquí teníamos una zona, seguramente la tendríamos marcada antiguamente. Lo que pasa es que no tengo aquí ahora mismo las zonas marcadas. Pero tenemos una zona en la que el precio, vemos como nos deja un patrón, nos deja una mecha de rechazo. Nos deja una mecha de rechazo y empieza a subir. Aquí podríamos haber buscado también perfectamente una compra que nos habría dejado otros 160 pips, ¿de acuerdo? Es operar entre zonas, es algo que siempre da muy buen resultado. Entonces, cuando vemos que el precio rompe una zona y le hace retesteo, le podemos meter en este caso la venta o en este caso la compra. Eso sí, tenemos que esperar un retesteo que nos deje un buen patrón en temporalidades pequeñas. Ahora mismo estamos en diario, ¿de acuerdo? Entonces nada, vemos como el precio llega, voy a quitar estas entradas. Ahí, vamos a 2 horas, temporalidades mayores, ¿de acuerdo? Si os fijáis, todo esto que aquí se ve como una larga mecha, voy a quitarlo, ¿veis? Esta larga mecha en temporalidades más pequeñas no es una mecha, ¿de acuerdo? Si vamos a 4 horas, no es una mecha, o si vemos en 1 hora, pues todavía menos, ¿no? Vamos a dejarlo en 4 horas, por ejemplo. Vemos como sabemos, mejor dicho, que es una zona muy importante. De hecho, llega con fuerza y conforme vemos que vea con fuerza, nos deja este patrón de envolventes de 3 velas. Estas 3 velas de aquí que tenemos, esas 3 velas envuelven al anterior envolvente, ¿de acuerdo? Por aquí podríamos haber visto ya que la zona estaba siendo rechazada. Además también, si queremos más confirmación, tenemos aquí una estructura, por lo que podríamos haber entrado en... Por aquí tenemos una estructura, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vemos como el precio está siendo contenido. Aquí esto es como una pequeña consolidación. Esto se ve mucho, ¿vale? Esto es pura manipulación. El precio está aquí contenido. Hace un stop hand es una pillada de stops. También intenta todas las órdenes pendientes porque claro, aquí, imaginaros, aquí había mucha gente esperando al que el precio rompiese por arriba para irse largo. Eso lo hacen porque obviamente no tienen en cuenta que era una zona importante, que realmente para buscar una buena entrada el precio tendría que romper más arriba, tendría que romper hacia por aquí, ¿de acuerdo? Por esta zona podríamos haber buscado, también si nos esperamos un retesteo, aquí sí que podríamos haber buscado una compra, ¿de acuerdo? Pero antes no. Entonces vemos con el precio rompe y rápidamente se vuelve a meter en zona. Aquí podríamos haber buscado ya la venta, podríamos haber metido la primera venta. Si queremos más confirmación, nos podemos esperar a que nos rompa esta segunda zona roja, esta segunda zona en la que está el precio soportado, en la que está el precio lateralizado, y podríamos haber entrado aquí, una vez que nos ha roto la zona. Pero simplemente con ver esto aquí ya habría sido suficiente para buscar la venta, ¿de acuerdo? El take profit, bueno, el take profit, yo siempre, como voy explicando en las clases, el take profit lo vamos poniendo de zona a zona y bueno, no voy a ponerme aquí a explicar lo que es obviamente cómo hago la gestión de las operaciones, pero básicamente nuestro primer take profit habría estado aquí, luego habríamos tenido más take profit más por abajo, ¿de acuerdo? Que no viene al caso explicarlos aquí en este vídeo. Luego, como vemos también, voy a ponerlo en 4 horas, el precio rompe la zona fuerte,
le hace un retest y vemos aquí exactamente el mismo patrón. Una mecha larga, una zona de rechazo en una zona importante, ¿de acuerdo? Vemos aquí una mecha. A esto nos está indicando claramente un rechazo, por lo tanto, aquí, al cierre de esa vela, podríamos haber buscado otra venta, ¿de acuerdo? Que la tendríamos mantenida actualmente y nos llevaría unos 121 pips de beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, nada, simplemente me apetecía explicar un poco algo no de teoría, sino de práctica, también acompañado de teoría, obviamente, y que veáis un poco lo que es la forma de trabajar del trading, ¿no? Marcarte zonas importantes, más que las líneas de tendencia y todo esto es también muy importante, porque es muy importante, pero si te sabes marcar bien tus zonas es todavía más importante. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, nosotros nos podríamos haber marcado ya 4 horas. Aquí tendríamos como una especie de canal, ¿no? Una línea de tendencia alcista uniendo el punto A con el punto B y podríamos haber entrado aquí en la rotura de esta línea, ¿vale? ¿Ahí sería correcto entrar en ese punto? Pues obviamente no, porque como vemos es una zona importante. Aquí justamente no es muy interesante entrar, te tendrías ya que esperar a hacer pues la siguiente entrada que hemos hecho, que sería esta, ¿de acuerdo? Pero te estás perdiendo todo este movimiento que utilizando las zonas sí que podrías haberlo aprovechado. Entonces espero que los vídeos así os sirvan de ayuda y nos vemos.